Una nación no debe juzgarse como se trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo se trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela. Quiero dirigirme primero al pueblo ecuatoriano que está hoy siguiendo esta transmisión de este proceso de sustanciación de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, también a la señora presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la asambleísta Ana Belén Cordero, a los colegas de integrantes miembros de la Comisión de Fiscalización, a los abogados que son parte de la defensa técnica del presidente de la República, Guillermo Lasso, y a los medios de comunicación y al resto de colegas, legisladores y asistentes en este día. En función del tiempo que se me ha concedido, el alegato y la práctica de la prueba que a continuación presentaré se dividirá en tres momentos. El primero, respecto a la naturaleza de este juicio político y al contenido del dictamen número 1-23-DJ/23, emitido por la Corte Constitucional. En un segundo momento expondré las pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que fueron oportunamente anunciadas en la acusación constitucional. Finalmente, en el tercer punto, expondré los fundamentos jurídicos y probatorios que sustentan la pretensión de que el presidente Guillermo Lasso debe ser censurado y destituido del cargo de presidente de la República por ser responsable políticamente de la causal constitucional de peculado prevista en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Compañeros legisladores, desde el inicio de este juicio político se ha denostado el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional, con engaños al pueblo ecuatoriano. Así pues, se dijo que los reportes de medios de comunicación sobre corrupción en este gobierno eran falsos. Luego, ante la verdad que desbordó su indiferencia, se aceptó tibiamente la veracidad de los indicios que involucraban a amigos y a familiares del presidente Lasso. También se afirmó que la tesis jurídica y política de un juicio contra el presidente no soportaría una revisión constitucional. Esto mientras se desdeñaba personalmente a quienes impulsábamos esta acusación. Nada fue verdad. La Corte Constitucional se encargó de desmontar una a una las mentiras por las que ahora el presidente de la República tiene que darle cuentas al país. La Corte también nos ha dicho en su dictamen cuál es la naturaleza de este proceso de juicio político. Y cuando se desmontaron estas mentiras de quienes quieren pretender sostener en el cargo a un presidente de la República indolente e irresponsable con los fondos públicos, que ahora responderá ante la Asamblea Nacional y ante el juicio de la historia por su inacción e ineptitud para frenar la corrupción en las empresas públicas. Cuando no les quedó más falacias que exponer, pues el dictamen de admisibilidad de la Corte había viabilizado este juicio, no les quedó otra opción que recurrir a más engaños ante la opinión pública. Ahora, la acusación ya no está mal hecha. Ahora sucede que el juicio político tiene que mutar a un juicio penal, porque dicen que si no se demuestra el peculado en materia penal, entonces estaríamos juzgando a un inocente llamado Guillermo Lasso Mendoza. Ecuatorianos, aquí nadie busca privarle de la libertad al presidente de la República. Eso es competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Esta acusación no pretende reemplazar a un juez o la evaluación administrativa de la Contraloría General del Estado. Aquí, para que quede claro, una vez más, se probará la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso por haber conocido y consentido la corrupción de las empresas públicas y de Flopec. Por eso pretendemos que sea censurado y destituido. Esa es la verdad constitucional y es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al pueblo ecuatoriano. Precisamente, por eso el artículo 129 de la Constitución señala con claridad que, abro comillas, para iniciar el juicio político no será necesario el enjuiciamiento penal previo,
Cierro comillas. Quiero enfatizar y subrayar esta frase. No será necesario el enjuiciamiento penal previo. Nosotros somos juzgadores políticos, no tribunal penal o jueces como muchos aquí pretenden serlo. Nuestras decisiones están amparadas en criterios de subjetividad, oportunidad y confianza, a diferencia de los criterios de objetividad que rigen el comportamiento de los órganos jurisdiccionales, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia número 2137-21-EP/21. Abro comillas. El control político es esencialmente de carácter subjetivo, en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico. Mientras que el control jurídico es de carácter objetivo, en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Cierro comillas. Lo expuesto tiene concordancia con el artículo 233 de la Constitución, que dice, abro comillas, ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. Cierro comillas. De hecho, el dictamen de la Corte Constitucional señaló en varios de sus párrafos lo siguiente, abro comillas, el control político es un principio constitucional reconocido en la Constitución y es la materialización del principio republicano de la responsabilidad de todo servidor público. Cierro comillas. Abro comillas nuevamente. El juicio político no tiene como objetivo la determinación de responsabilidad penal, administrativa o civil. Cierro comillas. Abro comillas. El control de la Corte no puede alterar el carácter político del juicio y convertirlo en un procedimiento administrativo judicial. El juicio político al presidente de la República no puede tener una naturaleza cuasi penal. Cierro comillas. Abro comillas nuevamente. La Corte no puede actuar como si fuese un tribunal penal. Tampoco le corresponde actuar como un tribunal político y tampoco determinar ningún tipo de responsabilidad civil, penal, administrativa. No valora si la infracción acusada se cometió o no. Tampoco establece la posible responsabilidad del presidente de la República. Cierro comillas. Para finalizar esta primera fase de mi intervención, debo enfatizar algo que la Corte Constitucional señaló de manera categórica. Abro comillas, ninguna de las juezas o jueces de la función judicial, ni tampoco de esa Corte, han de inmiscuirse en el proceso de determinación de la responsabilidad política del presidente de la República. Hacerlo desnaturalizaría la administración de justicia y relegaría las responsabilidades de los legisladores. Cierro comillas. No faltarán los que ante la contundencia de las evidencias que demuestran la responsabilidad política del presidente Lasso pretendan recurrir a la justicia para hacer un uso abusivo y arbitrario de las garantías jurisdiccionales. En buena hora hasta la Corte dejó sentado que esto no procede y que la censura y destitución del presidente Lasso es facultad de esta Asamblea Nacional. Asimismo, es necesario aclararle al país que la Corte Constitucional es respetuosa de la institucionalidad y, como lo ha dicho, no intervendrá en el procedimiento de este juicio político. Este nivel de respeto es el que le falta incluso al Ejecutivo, quien ante la investigación de varios asambleístas amenaza con la muerte cruzada. No tememos por nuestros cargos, no tememos sus amenazas y ofensas a través de sus ministros o funcionarios públicos. Le respondemos solo al pueblo ecuatoriano, y es el pueblo ecuatoriano el que le ha retirado la confianza al presidente Lasso. Este juicio político también busca despejar el camino del mayor obstáculo que hoy enfrenta el Ecuador. Y ese obstáculo tiene nombres y apellidos: Guillermo Lasso Mendoza. Despejada la vía, podremos avanzar hacia adelante. Mientras tanto, seguiremos estancados y, lo más doloroso, continuaremos retrocediendo. Cierto es que no resolveremos todos nuestros conflictos, pero será un paliativo que calme la fiebre asfixiante que nos consume y evitará algo peor: que la metástasis de la polarización y la pobreza carcoman los cimientos de nuestra propia democracia. En esta segunda parte de mi intervención
voy a referirme a los hechos y pruebas que sustentan la acusación constitucional del juicio político por la infracción de peculado contenido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Como hecho 1, el presidente Guillermo Lasso facilitó los esquemas de corrupción en Flopec. La defensa del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha pretendido en este juicio político hacernos creer que 10 mentiras hacen una verdad. Pues aquí, en esta comisión, las comparecencias, incluso aquellas solicitadas por el primer mandatario, han evidenciado que los esquemas de corrupción en Flopec facilitaron el delito de peculado en el contrato de Amazonas Tankers. Según el exsecretario de la Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República, Luis Verde Soto, en el primer informe sobre presuntas irregularidades, que fue suscrito y elaborado por él con fecha 23 de febrero del 2023, el cual reproduzco como prueba a mi favor, y que consta en el expediente de solicitud de juicio político, manifestó lo siguiente: la existencia de una amplia discrecionalidad en la designación de 8 directivos sin experiencia y preparación de una empresa como Flopec, que ejerce el monopolio de facto en el transporte de crudo y sus derivados. Se expresa en la carencia de procesos y procedimientos documentados que permitan llevar una operación ordenada y oportuna de los buques de cargo. A partir de la hoja número 11 y párrafo 39, podemos encontrar toda la trama de corrupción en este informe sobre la empresa pública Flopec, el cual reproduzco a mi favor. Por favor, solicito que a través de Secretaría también se reproduzca el siguiente video como prueba a favor de los solicitantes. Por favor, ¿nos pueden hacer llegar el video? Alguien puede ayudarnos allá. Vayan allá. Doctor Luis Verde Soto, ¿usted le puede decir al país si puso en conocimiento el presidente de la República los esquemas de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopec? Sí, es justamente esto es lo que yo les había mencionado la vez pasada, que no podía entregarlo de modo directo porque no tenía autorización, ya no era funcionario público, pero ahora que hay una nueva ley de información pública, son estas fichas de riesgo de corrupción, las primeras se entregaron a que el presidente tenga en sus manos. ¿Le puede informar al Ecuador en qué fechas usted remitió estas fichas de prevención contra la corrupción al presidente de la República, Guillermo Lasso? Estas fichas fueron entregadas de 2 modos. Fueron entregadas a través de la canal regular, de los mecanismos telemáticos. Perdón que le interrumpa. ¿En qué año? ¿En qué año le entregó estas fichas? ¿En el 2022 o en el 2023? En 2022. En el 2022. En 2022. Que el país conozca que el presidente siempre tuvo conocimiento de los actos de corrupción en la empresa pública Flopec, puesto que las fichas de prevención contra la corrupción le fueron entregadas en el año 2022. Muchas gracias. El primer elemento a considerar es la amplia discrecionalidad de 2 instancias. La primera,
el presidente de ENCO, Hernán Luque Lecaro, hombre de confianza del presidente Lazo. Segundo, de los gerentes de las empresas públicas. ¿Cómo se generó esta amplia concentración de poder? Con 2 actos normativos por el presidente de la República. El 12 de julio de 2021, el presidente Lazo firmó el decreto número 107, por el cual nombró al señor Hernán Luque Lecaro como presidente de ENCO, a pesar de no tener título de tercer nivel ni experiencia en el manejo de las empresas públicas, sino por el hecho de ser persona de su confianza. Luque Lecaro llegó a ENCO luego de trabajar como directivo del Banco de Guayaquil con Guillermo Lazo y su cuñado Danilo Carrera. Procedo a reproducir como prueba a mi favor el decreto número 107, firmado el 12 de julio del 2021 por el presidente Guillermo Lazo, que designa al señor Hernán Luque Lecaro como presidente de ENCO. El 18 de agosto del 2021, el presidente de la República expidió el decreto ejecutivo número 163, con el que eliminó la ley, lo que dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Más que eliminarlo, lo mutilaron, como los requisitos de experiencia y conocimiento que deben tener los gerentes de las empresas públicas. Procedo a reproducir como prueba a mi favor el decreto número 163, firmado por el presidente de la República el 18 de agosto del 2021, en el que dispone que los directorios de las empresas públicas creadas por la función ejecutiva estarán integrados de la siguiente manera: la o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegado o delegado permanente, quien lo presidirá. Segundo, la o el titular del ministerio del ramo correspondiente o su delegado o delegado permanente. Y tercero, una o un delegado del presidente de la República. Pero mutilaron el decreto en los párrafos siguientes del artículo 7, en el que habla específicamente sobre la experiencia y el conocimiento que deben tener como requisito. Este hecho evidente es que 44 días después de la designación de Luque, el presidente Lazo firmó el decreto 163, 27 de agosto del 2021, para concederle a una sola persona superpoderes, ya no solamente para coordinar, sino para controlar 14,000 millones de dólares, para controlar, escúchese, 14,000 millones de dólares de ingresos de las empresas públicas a través de los directorios. Esto es un foco de corrupción, tal como lo manifestó Luque en los audios, reconocido por el propio presidente Lazo. Estos 2 decretos resultan trascendentales en el esquema de corrupción de Flopec, por las siguientes razones. La primera, la presencia de Hernán Luque, hombre de confianza de Guillermo Lazo, quien fue el encargado de nombrar gerentes en Flopec. 2, con la eliminación de los requisitos de experiencia y conocimiento a través del decreto 163, se facilitó el nombramiento de gerentes en las empresas públicas, entre ellas Flopec, lo que permitió que personas como Osvaldo Rosero lleguen a dicho cargo, quien a su vez permitió que se renove el contrato con Amazonas Tankers. Como otro de los elementos probatorios, hago referencia a lo señalado en la comparecencia del exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto, que en su intervención se ratificó en el contenido del documento denominado Primer Informe sobre presuntas irregularidades denunciadas. Además de ello, añadió que no solo se le alertó al presidente Lazo de las irregularidades y posibles actos de corrupción en la empresa pública, y mencionó también la entrega de fichas de riesgos de corrupción en el año 2022 al primer mandatario. Que no hay pruebas, dicen. Las pruebas sobran en este juicio político. Como segundo hecho, el señor Osvaldo Rosero y Hernán Luque Lecaro como piezas claves en la corrupción de Flopec. Para este esquema de corrupción empiece a funcionar, no eran suficientes los decretos ejecutivos del presidente Lazo. Era necesario que personas de su confianza hagan mayoría en el directorio de Flopec. El primero era Luque Lecaro en ENCO, una persona que no tenía título de tercer nivel y que no tenía experiencia
en el manejo de empresas públicas, pero tenía la única virtud de ser cercano a Guillermo Lasso y al cuñado del presidente Danilo Carrera. Pero además también haber trabajado en el Banco de Guayaquil. Quizá por eso eran frecuentes sus visitas privadas, 36 visitas al primer mandatario, según información de la propia bitácora del Palacio Presidencial, documento que se encuentra debidamente incorporado. ¿Coincidencia? No. Conocimiento pleno del primer mandatario sobre los esquemas de corrupción en Flopec. Por favor, solicito que se reproduzca el siguiente video como prueba a mi favor. Proceda, señor secretario. Señor secretario, el siguiente video, por favor, sírvase a verificar en qué parte del expediente consta adjuntado, por favor. Señora secretaria, por la demora del señor secretario en reproducir los videos, pido que ese tiempo se contabilice porque restaría del No se tiempo de mi preocupe. alegato. El tema es que como tenemos tanto manejo de información, quisiera por favor si nos puede ayudar a indicar este video que se va a reproducir, que entiendo que son comparecencias de la comisión que investigó el caso. Consta en el acta 3 y 6 que están incorporadas dentro de las pruebas de todo el expediente. Acta que son 3 y 6. Sí, ahí consta. Por favor. Señora presidenta, si me permite hacer uso de la palabra. Solo como una precisión. Un momento, con base al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le solicito su criterio, señor asesor. Lo que consta en el último pedido de prueba puesto como con fecha 12 de abril por los señores asambleístas solicitantes es únicamente los anexos del informe del Gran Padrino. En lo correspondiente a videos, no se encuentran en el expediente, según lo que puede identificar el asesor. En los anexos están las sesiones y están los links también. Sí, estoy revisando justamente porque hemos hecho un informe sobre los pedidos tanto de la demanda política como las pruebas de oficio. Dice, las actas correspondientes a las sesiones 6 y 9 de la Comisión Ocasional Especializada, ¿son esos? Sí, y están también los anexos, señora presidenta. Y en los anexos consta también esas comparecencias y también los links de las comparecencias. Proceda, señor secretario. No puede intervenir dentro de mi alegato. Le ruego a la... Me está objetando en medio de mi alegato y no procede, Sí, señora presidenta. Gracias, señor secretario jurídico. Esa es nuestra labor que estamos haciendo en estos momentos. El señor secretario efectivamente está verificando eso y le ruego tomar en consideración, señorita prosecretaria, este Todo el tiempo tiempo a que se favor está. del asambleísta Veloz. ¿En qué periodos fue vicepresidente del Banco de Guayaquil el señor Hernán Luque Lecaro? El año 1993. Como vicepresidente. En el 2005, vicepresidente de Región Centro. En el 2006, vicepresidente de Banca Personal. Y en el 2010, vicepresidente comercial.
hasta el 30 de noviembre del 2002. Gracias, señora presidenta. Pero aquí también, y solicito que se reproduzca como prueba a mi favor las bitácoras del Palacio Presidencial que constan también y que están entregadas, pero voy a señalar una coincidencia bastante llamativa y pido que conste en actas de esta sesión. El señor Hernán Luque Lecaro coincidió el mismo día, según las bitácoras de Carondelet, con el asambleísta Fernando Villavicencio, y no una, 2 veces, sino 4 ocasiones. Seguramente cada uno cumplía una agenda específica en el despacho presidencial. El 13 de julio del 2021, el 16 de marzo del 2021, el 7 de julio y el 24 de octubre del 2022. La defensa del presidente de la República ha orientado su labor a denostar los audios del medio digital La Posta, acusándolos de indebidamente obtenidos, pero olvidan que en materia de responsabilidad política no existe ilicitud de la prueba y como hombres de derecho que son, saben aquello. Lo que no les deja dormir tranquilos es el miedo que tienen a que el país sepa que Hernán Luque Lecaro, hombre de confianza de Guillermo Lasso, puesto en ENCO, colocó a Osvaldo Rosero en la gerencia de Flopec para facilitar el desvío de fondos públicos a través del contrato de Amazonas Tankers a favor de terceros. Pido que por medio de Secretaría se reproduzca el video de 16 de enero del 2023 del medio de comunicación La Posta como prueba a nuestro favor. Gracias. Con base al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señor asesor, usted que elaboró el cuadro de las pruebas, le consulto si es que el pedido solicitado por la asambleísta Veloz forma parte del proceso. Señora presidenta, con su autorización me permito informar que en el documento de anuncio de pruebas del 12 de abril de los señores asambleístas solicitantes consta un video del 17 de abril denominado el choreo de Flopec y contrarrestando con la información calificada por el dictamen de la Corte Constitucional consta un video del 16 de enero. Esta comisión ha realizado un cotejo de los dos links que aparecen que no son legalizados, pero sin embargo representan al mismo. Existe un error en la fecha, pero el link anunciado es el mismo. Si es el link anunciado, solo difiere la fecha. Demos paso al video solicitado, por favor. Por favor, si nos ayudan con el internet, necesitamos reproducir el video. Volumen. Audio, por favor. Yeah. El nepotismo y conflicto de intereses que existe y que existe el nepotismo. Si en la 15 días hay directorio, ni siquiera me digo que hay directorio para contestar y tomar una decisión, yo se la mando por real. Y ahora me manda un currículum de una manera en Puerto Bolívar, para que vea, tiene 70 años. O, ¿qué tengo que hacer? El miércoles estoy reunido con el Instituto Obrera, que es el directorio del Profec, y tenemos que decir del Profec. No hay otra alternativa que la cambie. ¿Qué es lo que pasa? Esto fue puta. Tú sí estás de parte disidente. Si yo creo que se me daba la plata, hermano, es algo. Pensados. Claro. Yo tengo los que acaban de querer ganarse, de los dos muy con los que trabajamos, que para más que no son. Los dos reportan utilidades para el Profec y los dos son 40 millones. La contabilidad del Profec sabe cuánto reporta. Menos $1,5 millones. Osvaldo Rosero, no sé si tú lo viste, Juan, que es de primera. ¿Quién nos recomienda a la disciplina? Osvaldo Rosero. Cada vez que termina, que el disciplinado vota a Osvaldo Rosero.
Ya, entonces, estoy comiendo nuevamente como asesor, ¿verdad? Porque en el momento que lo saque, tenía evidencia de los próximos 15 días. Que no hay pruebas para probar la responsabilidad política del presidente Lasso y procederlo a censurar y destituir. Ahí están las pruebas. Hernán Luque Lecaro, amigo íntimo del presidente Lasso en ENCO, es el que con absoluta normalidad habla de nepotismo en Flopec, el que afirma saber la movida para llevarse en sacos de yutes los recursos de los ecuatorianos. Para ello mencionaba que era necesario colocar a Osvaldo Rosero al frente de Flopec para hacer negocios. El mismo Luque Lecaro que en un audio sostuvo que Iván Correa Calderón le remitía hojas de vida para nombrar gerentes de Flopec y que con absoluto descaro lo ratificó en su comparecencia en esta comisión el propio Correa Calderón. Ahí está la presión política, los tentáculos del presidente Lasso en las empresas públicas. Estas afirmaciones se hicieron realidad en el tiempo, cuando en marzo de 2022 Hernán Luque Lecaro despidió al vicealmirante Johnny Estupiñán de la gerencia para iniciar el proceso de vinculación de Osvaldo Rosero, mismo que se concretaría en un primer momento como asesor externo del directorio de Flopec en julio del 2022 y que días más tarde se convertiría en el gerente de esta empresa pública. Frente a la decisión arbitraria de Hernán Luque Lecaro, Johnny Estupiñán planteó una acción de protección, exigiendo su reintegro al cargo de gerente general. Dicha acción fue concedida en segunda instancia mediante sentencia el 22 de junio del 2022, emitida por la Sala Especializada de la Corte Provincial de Esmeraldas dentro de la causa judicial número 08222-2022-00016. Solicito, por favor, señora presidenta, se reproduzca como prueba a nuestro favor el siguiente video. Ya, este video veo que está ahí el señor Osvaldo Rosero y algún señor ahí, no sé quién es. ¿Podría indicarme, por favor, en qué parte del proceso consta este video, asambleísta Veloz? Está incorporado, señora presidenta, dentro del anuncio de la prueba del informe de la Comisión del Gran Padrino, específicamente en todo lo que trata con la empresa pública Flopec. En las actas, Sí. igual que el otro. Sí, puede revisar. Señor asambleísta, para facilidad, ¿nos puede proporcionar el lugar en el que está anunciado en el documento del 11 de abril, por favor? No recuerdo este momento, pero está incorporado dentro de las actas. Pueden revisar en todo el expediente que nosotros presentamos. Adelante, señor secretario. No está apareciendo el video en la pantalla, perdón. ¿Puede volverlo a iniciar desde el Sí, principio, por favor, señor presidenta? secretario, inicie otra vez. El nepotismo y conflicto de interés. Estamos proyectando el que... Tengo que hablar con Pachi, tengo que ver la forma como se entrega el cargo. Más volumen. Si nos ayudan con el volumen, por favor, del video. Gracias. Otra vez, señor. Tengo que retirar mi cosa. Por eso yo
Tengo que hablar con Pachi, porque tengo que ver la forma como se entrega el cargo. ¿Vale? No, eso está escrito. Está en la posición. Lea usted el acta del director, que dice 529. Acta de irregular. Esa es su percepción. ¿Sí? La presidencia de la República no piensa en esto. Bueno, ya, tendré que demostrar. Tengo hechos, tengo pruebas, tengo fundamentos legales y todo. Efectivo. Yo cumplo órdenes. Nada más. Yo no. Ya, Ah, no. Ya ven cosas. usted sí. No, Usted no quiere. Pero lo que hay nadie aquí. Que no hay las pruebas. Ahí están las pruebas. Osvaldo Rosero, el gerente de Primera, pero para hacer sus negocios oscuros, se quería en ese momento tomar por la fuerza la empresa pública Flopec, y en ese audio que lamentablemente no se puede escuchar bien porque no suben el volumen, ahí dice claramente que va delegado del presidente de la República para evitar que Johnny Estupiñán siga en el cargo. Y eso por haber querido dejar sin efecto el contrato de forma unilateral con Amazonas Tankers. Que no hay las pruebas. Pruebas hay de sobra de los actos de corrupción en Flopec. Según versión del señor Johnny Estupiñán, brindada al medio de comunicación La Posta el 16 de enero de 2023, su separación del cargo de gerente general de Flopec obedeció a ¿qué? Abro comillas. Bien, yo fui sustituido el 9 de marzo exactamente del 2022, después de 5 meses de gestión. Las razones las conoce el presidente del directorio. Me hace una llamada telefónica en el que me manifestó que le había clavado la puñalada por la espalda al momento que quise declarar unilateralmente terminado el contrato con Amazonas Tanker. Cierro comillas. Eso es presión política. No le convenía a Luque Lecaro que se quede sin efecto este contrato para seguir haciendo con los fondos públicos lo que a él le daba la gana con la anuencia del presidente Lasso. ¿Por qué le interesaba a Hernán Luque tener a Osvaldo Rosero? Sencillamente porque era la pieza clave para permitir la renovación automática del contrato con Amazonas Tankers en diciembre del 2022. A pesar de existir a la fecha el informe de Contraloría de noviembre de 2021 y una denuncia penal presentada en septiembre del mismo año por la exgerente Pilar Ferri, obviando y haciéndose de la vista gorda respecto de las alertas del exgerente Estupiñán. Un verdadero alfil en la corrupción de Flopec. Todo a vista y paciencia del presidente Lasso, quien no hizo nada para erradicar todos estos entramados de corrupción. ¿Hizo algo el presidente Lasso? Nada. ¿Lo denunció al menos en fiscalía? Jamás. Ni a Luque Lecaro, prófugo de la justicia, auspiciado por este gobierno a través del ministro del Interior, Juan Zapata. Por eso, ministro, que quizá usted está escuchando esta intervención, usted no quiso entregar los registros migratorios de Luque Lecaro ni de Rubén Cherres vinculado a la mafia albanesa, sospechosamente torturado y asesinado por organizaciones criminales que azotan y matan al pueblo ecuatoriano. ¿Quién se benefició de su muerte? El pueblo sabrá sacar sus propias conclusiones. Nuestros hijos, padres, hermanos y abuelos no merecen vivir bajo un régimen de terror. El derecho a vivir en paz no nos será arrebatado. A continuación, voy a reproducir como prueba a nuestro favor la certificación enviada al legislador Esteban Torres con fecha 16 de marzo de 2023 en la ciudad de Quito por la doctora Diana Salazar. Dice lo siguiente. En atención al oficio número AN-TCLE-2023-004-O de 16 de marzo del 2023, a través del cual solicita la suscrita se me informe si el honorable señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, por su cuenta o a través de algún funcionario, ha presentado ante la Fiscalía General del Estado denuncia alguna contra los señores Hernán Modesto Luque Lecaro y Rubén David Cherres Fagioni. Informo a usted que una vez revisado el sistema de actuaciones fiscales
y, de acuerdo con los parámetros de búsqueda por usted establecidos, no se registra ninguna investigación previa que tenga como denunciante al señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, u otro funcionario del Estado, particular que comunico para los fines pertinentes. Diana Salazar, Fiscal General del Estado. ¿Qué hizo el presidente Lasso ante la advertencia de varios medios de comunicación sobre la corrupción de las empresas públicas? Por enésima vez, nada. Al contrario, permitió que el primer gestor y articulador de la corrupción, su amigo Hernán Luque Lecaro, se fugue del país campante y sonante. ¿Qué le dijo Guillermo Lasso a Carlos Vera en una entrevista? Que Luque Lecaro tenía derecho a cambiarse de lugar como cualquier otra persona. ¿Qué le dijo a Milton Pérez un mes después? Que había pedido a Iván Correa Calderón le solicite la renuncia a Luque Lecaro por torpe y porque se había dejado seducir por la corrupción. ¿A quién le creemos, pueblo ecuatoriano? ¿Al Guillermo Lasso de Carlos Vera o al Guillermo